Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Sabemos que eso es lo que queremos, ¿verdad? Que la gente ponga su confianza en el Señor, Daniel. Muchas necesidades, ¿verdad? Muchos problemas, pero hay que cerrar con broche de oro esta semana, ¿verdad? Queremos hacerle la cordial invitación a usted para que abra su Biblia, ¿verdad? Para que nos vayamos a regocijar y alimentar de nuestra palabra bendita, ¿verdad? La palabra del Señor. Daniel, adelante, papá, con todo. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder dirigirnos a toda esta audiencia y predicar la palabra desde estas cabinas, que es una bendición tan grande que Dios nos ha permitido, porque sabemos que por medio de esta radio nosotros podemos llegar hasta las cárceles, podemos llegar hasta aquellos hogares donde hay mucha gente que quizás no se congrega, pero están escuchando la palabra y están atentos siempre a la palabra. Y sé que la palabra no regresa atrás vacía. Desde ya yo declaro que esta palabra va a transformar tu vida. Gloria a Dios. Vamos a ir así al Evangelio de Lucas, capítulo 8, y vamos a leer unos versos de este capítulo que van a transformar nuestras vidas. Lucas, capítulo 8, versículo 4 en adelante vamos a leer. Dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. El 7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Así. Estaba hablando todo esto, los discípulos se levantaron y le hicieron una pregunta. Y le dijeron: ¿qué significa esta parábola? Y a Jesús le dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. Pero mira el verso 11, lo que dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Y el 15 dice más: la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por esta palabra en esta tarde, ¿verdad? Queremos poner esta palabra en las manos del Señor para que llegue a ustedes, ¿verdad? Y puedan discernirla de una buena manera. Así que pongan mucha atención, ¿verdad? Porque viene la explicación a esta palabra. Damos gracias a Dios por esta palabra que hemos leído. Es una parábola muy conocida. Muy conocida. Es un pasaje muy conocido y es llamado la parábola del sembrador. Amén. Así se le conoce. Se encuentra también en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8, ¿verdad? Que es el pasaje que hemos leído en esta tarde. Ahí usted puede encontrar esta historia completa de este cuadro de lo que vamos a estar estudiando. Y seguimos hablando acerca de la gracia de Dios. Pero hoy más que todo quiero cerrar esta semana, de día viernes, hablando de la actitud hacia la gracia de Dios. Porque de eso depende la bendición cuando nosotros tenemos una actitud correcta hacia esa gracia. Porque no podemos hablar mal de la gracia, no podemos decir a la gracia le faltó esto, la gracia es incompleta, la gracia no es completa, la gracia es perfecta. Amén. Y cuando la gracia de Dios es derramada en una persona, la gracia de Dios transforma a esa persona. Pero
no podemos ser ciegos también y decir no vemos la realidad de que a veces no todos llevan fruto. Así es, Daniel. No todos llevan fruto, aunque han sido expuestos a la misma gracia. La misma palabra ha sido predicada para todos, pero no todos llevan fruto. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y a la luz de este cuadro bíblico que hemos leído ahora, de la parábola del sembrador, nos damos cuenta que hay 4 tipos de terreno, 4 tipos de personas, a los cuales la palabra, la verdad de Dios es revelada. Pero si nos damos cuenta, solamente el último terreno, el que era buena tierra, es el que llevó fruto. Amén, así es. De 4, 1. 1. Padre, qué duro. Bueno, entonces vemos que es una parábola que básicamente, a la luz de este capítulo 8 de Lucas, pareciera referirnos a algo con respecto a no solo a la gracia de Dios para nuestras vidas, sino a la manera que nosotros debemos responder a esa gracia. ¿Cómo nosotros respondemos a esa gracia? Responder a esa gracia para obtener los resultados de lo que promete cuando nosotros la recibimos. Porque cuando Dios llega a nuestras vidas, Dios promete transformarnos. Dios viene para cambiar toda nuestra vida. Así es. Amén. Yo diría que aquí se resume no solamente la gracia de Dios a favor de la vida de los hombres, sino que también la manera en que nosotros debemos de recibir esa gracia, la actitud que debemos tener nosotros ante la gracia de Dios. Eso es lo que yo me quiero ir enfocando en esta tarde, o sea, la actitud hacia esa gracia. Amén. Porque de allí depende lo que nosotros vamos a recibir. Lo primero, lo primero sobresaliente en todo el Evangelio es esto, que nosotros, siendo enemigos de Dios por naturaleza, habiendo sido personas que nos desviamos, pecamos, le fallamos a Dios, aún así Dios se manifiesta a favor nuestro para hacernos saber que Él quiere bendecir nuestras vidas. Por encima de que nosotros le fallamos, nos hemos portado rebeldes, hemos pecado, como el libro de Romanos dice, todos somos culpables. Todos nos desviamos, todos nos descarriamos. Pero por encima de esto Dios se manifiesta y derrama su gracia, está dispuesto a derramar su gracia para salvarnos, para hacernos libres de la condenación del pecado. Bendita sea la gracia de Dios y la misericordia de Dios, que es tan grande. Así es. La gracia de Dios y la misericordia de Dios es lo más grande que nosotros podemos encontrar. Y esto fue lo que no podían entender los religiosos en los tiempos cuando Jesús vino. Porque los fariseos, los escribas le dijeron, ¿por qué tú comes con pecadores? ¿Por qué tú andas entre pecadores y te relacionas con los pecadores? Y comía Jesús con los publicanos, comía Jesús. La Biblia dice que también una mujer adúltera fue hallada en el adulterio y la trajeron a Jesús para que la apedreara, así como en aquellos días. Querían apedrear a las mujeres. Pero Jesús, en vez de apedrearla y en vez de acusarla, la perdonó. Y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo, se fueron, pues yo tampoco te acuso. Y esa es la gracia de Dios. Amén, así es. La misericordia que vino a hacernos libres por encima del pecado en que estábamos nosotros metidos, de ese lodo cenagoso. Hasta allí Dios se metió, nos sacó de ahí. Y esa es la gracia de Dios. Qué bueno, Dios. Jesucristo también tocaba a los intocables. La Biblia en Marcos, capítulo 1, verso 41, dice que un leproso, porque los leprosos eran intocables, nadie los podía tocar. Eran aislados. Eran aislados, eran quitados de la familia por la enfermedad que llevaban y nadie podía acercarse a ellos, eran inmundos. Claro que sí, para que no siguieran contagiando a más gente, claro que sí. Pero el Señor, grande en su misericordia, ¿verdad? Grande en su amor, Él los sanó. ¿Cuántos leprosos, dice la palabra del Señor, que encontró en el camino, Daniel? Sí, sanó a los 10 leprosos, ¿verdad? Y uno vino agradecido. Pero este leproso que encontramos en el capítulo 1 de Marcos, y en los otros evangelios también habla de este cuadro, dice que él hincando su rodilla, porque quizás la lepra era una enfermedad que le comía la piel, quizás solamente una rodilla le quedaba buena ya.
La otra quizá ya no le servía, el puro hueso, porque se le caía la carne, se podría la carne, esa era la lepra, y la lepra es tipo del pecado. Pero mira, él se acercó a Jesús y sabía que Jesús podía sanarlo. Pero le hace una pregunta y le dice, si quieres, puedes sanarme, si quieres. O sea, sé que tienes el poder, pero que se haga a tu voluntad. Si quieres hacerlo, y sabes cuál es la respuesta de nuestro amado Jesucristo, le dice, quiero, sé sano. Pero no solamente le dijo quiero, sino que dice la Biblia, lo tocó, lo abrazó, y le dijo, estoy contigo, sé sano. Amén. Qué bello es el Señor, qué hermoso es el Señor. También en esta tarde Él quiere abrazarte a ti. Sabemos que la enfermedad de la lepra es fuerte, pero también las enfermedades del corazón, de nuestra mente, son peores, porque esas nos comen día a día. El odio, el engaño, la mentira, todo eso nos están comiendo por dentro. Pero el Señor quiere perdonarte, quiere abrazarte en esta tarde, quiere que tú entregues su vida a Él y que le digas, ¿quieres sanarme, Señor? Y que Él te diga, sí quiero sanarte, porque Él está ahí con nosotros para sanarnos. Qué bello es el Señor, Daniel. La voz de Jesucristo es quiero. Estoy dispuesto. Yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Él está dispuesto. Sus brazos están extendidos para abrazarte y poderte hacer libre del pecado. Pero viene a mí también, disculpa Daniel que te interrumpa, que a veces nosotros somos igual que el faraón, que queremos un día más con las ranas. Así es. ¿Verdad? Y sabemos que el Señor está ahí, en la puerta, parado, viéndonos, diciéndonos, quiero sanarte. Y nosotros todavía no, Señor, no entres todavía. Quiero seguir con esta rana, quiero seguir con este pecado. Es que esa mujer a mí me gusta, ¿verdad? Esa droga a mí me fascina. Ese traguito que me echo todos los viernes a mí me encanta, ¿verdad? Esa prostituta, estoy enamorado de ella. ¿Cómo se llama? Pero no queremos soltar eso, Dios mío. Y el Señor ahí parado enfrente queriendo sanar nuestras vidas, Daniel. Quiero, dice el Señor Jesús. Él siempre está dispuesto. Y los fariseos le preguntaron, ¿por qué comes con los pecadores? ¿Por qué te relacionas con los pecadores siendo el Hijo de Dios? Esa era la pregunta de los religiosos. No entendían el corazón de aquel Cristo que había venido para rescatar lo más vil de este mundo y salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. Mira la respuesta de Jesús. Jesús les respondió, los que están sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Amén, qué bello es el Señor, ¿verdad? Esa fue la respuesta de Jesús. Gracias a su misericordia, ¿verdad? Gracias a su gracia, Daniel. Así es. ¿Verdad? Que nos ve con esos ojos de amor, ¿verdad? Vino por los pecadores, por lo perdido, ¿verdad? Vino por ti, por mí, porque todos somos pecadores. Escucha bien, abre bien tu mente, tu corazón. Para bien esas antenitas, esas orejas en esta tarde, ¿verdad? De día viernes 13 de diciembre, ¿verdad? El Señor está hablando a tu vida, ¿verdad? Él quiere, ¿verdad? Por medio de su gracia, que tú entregues tu vida a Él. Amén. Y esa misericordia fue lo que hizo a Dios que se revelase, ¿verdad? Y se encarnase en el Verbo, que se encarnó y vino y habitó con nosotros para mostrarnos que había un camino y que había una esperanza para salir nosotros de esa vida de pecado. Amén. Aunque la gente en aquel entonces no entendieron muchos cuál era el corazón, cuál era el propósito de Él hacer todas esas cosas, pero todo lo hizo por amor. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Dios se revela entonces como un Dios vivo que se manifiesta a favor de aquellos que estamos en la miseria. Gloria a Dios por eso. Dios no es un Dios que está con los brazos cruzados, disfrutando por tu sufrimiento. Dios no es un Dios que está ahí, que hay que gritarle y Él está, que no escucha. Dios es un Dios que está vivo, un Dios omnipresente que puede llegar y está en cualquier lugar. Solamente tenemos que invocarlo y decirle, Señor, quiero que me sanes, quiero que me salves, necesito de tu poder, necesito de tu presencia. Dice la Biblia que cuando nos humillamos y lo invocamos, Él viene a nuestro rescate. A ese Dios servimos nosotros, un Dios vivo, un Dios que actúa, un Dios que está a favor de nosotros. Un Dios que se mueve, ¿verdad? En nuestras vidas, Daniel, que se mueve, ¿verdad? En mi corazón, en el tuyo, en de todo lo que lo hemos aceptado, pero también está para ti.
que no has abierto tu corazón, ¿verdad?, para el Señor. Él quiere amarte, Él quiere bendecirte, porque Él vino por todos nosotros. Si nosotros también andábamos perdidos, pero gracias a Dios vimos la luz y salimos de ese hoyo donde nosotros estábamos ahí revolcándonos. Gracias a nuestro Padre, ¿verdad?, nosotros ahora somos nuevas criaturas, ¿verdad?, y le damos la honra y la gloria a Él porque Él nos ha puesto en este lugar, ¿verdad? Somos vasos en sus manos y también Él quiere usarte a ti, ¿verdad? Sé de esa semilla, ¿verdad?, que cayó en tierra fértil, como dice la parábola, ¿verdad? De 4 semillas, ¿verdad?, que se tiraron en diferentes tierras, ¿verdad?, una cayó en tierra fértil. Las demás se ahogaron, otras, ¿verdad?, se secaron y las otras, las aves, se la comieron. ¿Verdad? ¿Qué semilla quieres ser tú en esta tarde? Maravilloso el Señor. Esa gracia que se manifiesta es una gracia perfecta. Lo vil lo vuelve honroso, lo menospreciable lo vuelve hermoso, porque esa gracia tiene poder en sí misma para operar la vida o para operar en la vida de los hombres. Es una gracia poderosa. Encontramos que esta gracia embelleció la vida de los hombres. Pero hay casos donde no podemos decir, o podría decirlo de esta manera, yo no sé, Juan Ramón, si tú has visto, pero a veces uno dice, wow, esta persona cómo era antes. Claro. Qué diferente, cómo Dios la ha cambiado. Gente que tenía un carácter terrible y uno dice, wow, verdaderamente en esta persona ha habido un cambio sobrenatural, ha habido algo que Dios ha hecho y es palpable el cambio que Dios hace en esas personas. Sí. Es hermoso ver eso y ver la gloria del Señor, ¿verdad? Por ver la fuerza, el poder que Él tiene, ¿verdad?, para transformarnos a nosotros y hacernos diferentes, ¿verdad? Si tú eras gritón, que con gritos querías arreglar todo en tu casa, gritabas a tu esposa, a tus hijos, el Señor te cambia, ¿verdad? Te hace una nueva criatura, para que tus hijos, en vez de tenerte miedo, te tengan amor y digan, ahí viene mi Padre, el que me ama, el que me abraza, ¿verdad? Porque a veces los hijos no le tienen respeto, sino que es miedo el que le tienen a uno, igual que las mujeres. Pero el Señor te transforma, el Señor tiene el poder para transformarte, para cambiarte. Hay casos que uno puede decir, verdaderamente la gracia de Dios ha sido perfecta en esa persona, no es cuestionable, pero en otros casos la gracia pareciera ser de que es cuestionable, porque uno dice, bueno, esa persona creyó, pero yo no le veo el cambio. Es una persona que dice, que cree, pero su vida no se le ven los frutos, no se ven los resultados. Claro que sí, Daniel. Tenemos una llamadita, Daniel. Bendiciones. ¿Con quién tenemos el gusto en esta tarde? ¿Estoy al aire, hermano? Está al aire, hermano. ¿Cómo haría para conseguir una copia de lo que están hablando? Porque la palabra de Dios es maravilloso y quiero estudiarla y quizás pasarla a otros hermanos. Claro que sí, hermano, le vamos a dar nuestro número, ¿verdad?, para poder, que usted se comunique con nosotros y nosotros hacerle llegar copia de la programación que nosotros damos, ¿verdad? Ok, ponga atención, más adelante vamos a dar el número de teléfono, ¿ok? Gracias. Ok, Dios me lo bendiga. Claro que sí, qué bendición, ¿verdad, Daniel? La gente está queriendo compartir también, eso es lo bueno, compartir la palabra del Señor con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra familia, Daniel. Así es, entonces la gracia es perfecta, y encontramos que en algunos esa gracia ha transformado las vidas, vemos el cambio palpable en las vidas de esas personas, pero en otros casos vemos que hay gente que dice, yo he creído, pero la verdad no hay frutos. Y uno cuestiona, o hay gente que cuestiona y dice, bueno, ¿cómo es que esta persona dice que ha creído, pero no se ven esos frutos, no se ven esos cambios? ¿Qué pasa? Pareciera que en un caso funcionó y en otro caso no funcionó. Es decir, pareciera que la gracia de Dios es juzgada y como que se le atribuye ciertas facultades para ciertos individuos, pero en otros pareciera no llegar a producir el resultado que se espera de ella. Y es aquí que vemos una gran verdad de lo que hace posible que esa gracia tome lugar en mi vida y que pueda, no solamente pueda llegar a mi vida la gracia, sino pueda yo tener frutos que se vean, que vea un cambio la gente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿A qué se debe todo esto? ¿Cuál es el factor determinante para nosotros poder dar fruto? Porque no solamente es creer en Dios. Si uno le pregunta a todo el mundo, ¿tú crees en Dios? Todo el mundo dice sí. La mayoría dicen sí.
Bueno, la Biblia dice, y esto dice la Biblia, no lo voy a decir desde aquí también, pero la Biblia lo dice que los demonios también creen. Así es. El diablo mismo cree. Así Y conoce la Biblia. Pero ¿cuánto lo buscan? Ajá. Pero la cosa es, una cosa es creer, conocer, y otra cosa es ser un hacedor de la palabra. Así es. Vivir la palabra. Vivir la palabra. La Biblia señala Sentirla. en esta parábola 4 tipos de terrenos donde la semilla fue colocada por el sembrador. Y es aquí donde voy a ir entrando ya en el tema. Dice que el tiempo avanzó, pero quiero dar rápido la aplicación exacta de lo que es esto. Y en el Antiguo Testamento, o en el tiempo mejor dicho de Jesús, a veces nosotros en nuestros países sembramos donde usamos, ¿verdad?, un pedazo de madera, un pedazo de hierro, o un palo, ¿verdad?, con un pedazo de hierro. Algunos le llaman, bueno, hay muchos nombres que se le dan, macana, huizute, no sé cómo le llamará usted en su país, pero es para sembrar la semilla. Pero en los tiempos de Jesús lo que hacían era preparaban el terreno y el sembrador tiraba la semilla. Entonces parte de esa semilla que se tiraba caía junto al camino, otra caía en piedras, otra junto a espinos y otra caía en buena tierra. Y aquí encontramos 4 tipos de terreno. Y si nos damos cuenta, es en el último terreno que la semilla pudo dar frutos. Es decir, que de los 4 terrenos donde cayó la semilla, de las 4 tipos de personas, donde la verdad de Dios, su gracia, que es revelada a nosotros, uno es el que da fruto, lo que hablábamos al principio. Amén. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para nosotros poder dar el fruto? Y lo encontramos nosotros en la palabra del Señor para poder ver el fruto, y está en el verso 15. Ahí está la palabra clave. Dice, del capítulo 8 de Lucas, verso 15, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La clave para nosotros poder dar fruto es retener la palabra. Retener la palabra. Y ser perseverantes en ella. Constantes. Esa es la clave para nosotros poder ver la bendición de Dios. ¿Qué es tener o qué es ser perseverante? ¿Qué es tener esa perseverancia? Es cuando nosotros somos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y cuando nosotros ponemos en práctica cada mensaje que Dios nos da y cada palabra que escuchamos de parte de Dios, nosotros la ponemos en práctica. Porque usted puede escuchar los mejores mensajes, los mejores sermones, las mejores enseñanzas, pero si usted nunca pone en práctica, no es obediente a la voz de Dios, usted nunca va a poder ser transformado por la palabra de Dios. Nunca va a poder dar frutos. Nunca. Porque el enemigo, dice la Biblia, y en el primer terreno lo encontramos, dice que lo de junto al camino, dice que el enemigo, que lo simboliza así como una ave, ¿verdad?, que está lista para comerse aquella semilla. El enemigo, dice la Biblia, que ha venido para matar, robar y destruir. Y los de junto al camino son aquellas gentes que la semilla ha sido sembrada, han escuchado la palabra, pero el enemigo viene y se la roba y ellos no hacen nada por pelear y luchar para retener aquella semilla. La Biblia nos manda que nosotros tenemos que ser diligentes. No negligentes. No negligentes. Sino que diligentes. Y para poder retener esa semilla, para poder dar fruto, nosotros necesitamos ser diligentes en el llamado de Dios. Diligentes ante la palabra de Dios, a todo lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Porque cuando el enemigo viene para querernos robar, porque dice que el segundo terreno donde cayó sobre la piedra, no hay raíces, porque se ha endurecido el corazón. Y hay muchas razones que podríamos hablar, yo sé que el tiempo me ha avanzado aquí, pero ¿por qué se endurece el corazón? Lo tercero, dice que aquella que nació junto a los espinos, dice que los afanes de la vida lo ahogaron y se fue tras los deleites, tras las cosas de este mundo, y descuidó la semilla, descuidó la palabra, descuidó el buscar a Dios. Hay gente que ya no va, no se congrega porque no tiene tiempo. Y la Biblia dice que nosotros somos administradores del tiempo. Así es.
El tiempo no me administra a mí, yo administro el tiempo. Y como prioridad yo he puesto a Dios en mi vida. En la vida nosotros tenemos que administrar bien el tiempo y hay prioridades en la vida. Mi familia es una prioridad también. El ministerio que Dios me ha dado es una prioridad para mí. Pero Dios está en número uno. Y así como yo necesito del alimento físico, también necesito del alimento espiritual. Por lo tanto, yo tengo que desesperarme por ir a donde me están dando ese alimento espiritual. Claro que sí. Así como nosotros nos desesperamos a veces, ¿verdad?, por las cosas materiales, a veces también hay que buscar las cosas espirituales, ¿verdad? A veces nosotros nos sofocamos porque no nos queda tiempo, así como dice Daniel, ¿verdad?, para ir a congregarnos. La invitación es para ustedes, ¿verdad?, que nos acompañen, ¿verdad? Nosotros estamos ahí siempre, todos los fines de semana, sábado y domingo, en la iglesia Ebenezer, ¿verdad?, reunidos, ¿verdad?, para alabarle al Señor, los sábados a las 7 de la noche, los domingos a las 3 de la tarde. Si usted no tiene dónde reunirse, ¿verdad?, lo invitamos, las puertas de nuestra iglesia están abiertas, ¿verdad? Y si ya tiene dónde congregarse, usted tiene que congregarse, ¿verdad? Vaya a su iglesia, respete a sus pastores, ¿verdad?, respete a la congregación, dé un buen ejemplo, ¿verdad?, no juzgue, no señale, siga la voluntad de nuestro Padre y vea para arriba, no vea a los hombres, vea para el blanco perfecto que es Jesucristo. Le vamos a dar la dirección de nuestra iglesia, ¿verdad?, por si usted quiere congregarse con nosotros. Para nosotros será un privilegio tenerlos ahí, ¿verdad?, y gozarnos y, ¿verdad?, aprender más de la palabra del Señor. Así que la dirección es 12904 Occoquan Road, ¿verdad?, aquí en Guthrie, Virginia, 22192. Se lo repito, 12904 Occoquan Road, Guthrie, Virginia, 22192. Y si usted quiere hablar con el pastor Daniel Cruz después de la programación, usted puede hacerlo para pedirle oración, ¿verdad?, para que él ore por usted, para que pedirle nuevamente la dirección, para lo que usted quiera. Ahí está el pastor Daniel Cruz las 24 horas del día. El número es el 703-203-2973. Se lo repito, 703-203-2973. La próxima semana nosotros les estaremos diciendo cómo vamos a estar nosotros, ¿verdad?, repartiendo, ¿verdad?, lo que es los CDs que vamos a estar grabando de la palabra del Señor, ¿verdad?, de los mensajes, para que usted los pueda obtener, ¿verdad? Usted quiere más información, usted puede marcarle a mi pastor Daniel Cruz. Nosotros vamos a cerrar ya casi en este momento. Vamos a orar por usted, por sus vidas, por sus familias, ¿verdad?, por esas personas que están en las cárceles, esas personas que están en cama enfermos, ¿verdad? Nosotros vamos a orar, y si usted quiere recibir a Cristo, este es el mejor momento que usted puede dar ese paso de fe, ¿verdad?, aceptar a Cristo en su corazón, para que su familia, ¿verdad?, también venga a los pies de Él y ustedes puedan ver el cambio de todas las maravillas que hace nuestro Padre Celestial. Daniel, si usted quiere recibir esa gracia de Dios, hay suficiente gracia en los cielos para cualquier pecador que se acerque arrepentido delante de la presencia del Señor. Y si usted ya ha sido alcanzado por esa gracia, no se salga de la nube de Dios, no deje que los afanes lo saquen de la nube de Dios, sino que podamos humillarnos en esta tarde y decirle: Señor, manténme en el derrotero perfecto, porque yo no quiero que mis pies se salgan del camino que tú has trazado para mi vida. En esta tarde quiero orar. Yo sé que hay muchas necesidades, y si hay alguien que quiere también en esta tarde reconciliarse, venir a los pies de Cristo, pues es la mejor decisión que usted puede tomar. Nosotros estamos aquí solamente para poder guiarlo en el camino que Dios quiere que usted camine. Quiero orar en esta tarde, ¿verdad?, por estas necesidades que hoy hemos escuchado de los labios de cada una de esas personas que han llamado. Vamos a estar orando por Brenda Solís, donde los médicos le han dicho que ya no hay esperanza, pero yo creo en esta tarde que hay esperanza todavía, porque Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Y vamos a estar orando por esta joven. Yo sé que está en Guatemala, no importa la distancia, Dios es un Dios que llega en cualquier sitio, en cualquier lugar donde nosotros estamos. Vamos a orar por Edwin, por José, vamos a orar por Freddy y Angélica, para que Dios también traiga consuelo a la vida de ellos, ya que a seres queridos se han muerto, ¿verdad?, en esta familia. Vamos a orar por Carlos, por Marcelo, por Berta Lidia Martínez también, por esa presión, ¿verdad? Vamos a estar orando por todas estas necesidades. Padre, gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te honramos por esta palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia y esa gracia tan grande, esa gracia perfecta, esa gracia que ha cubierto y ha llenado nuestras vidas y nos has hecho libres para poderte adorar, Señor, en espíritu y en verdad. Padre, en esta hora venimos declarando, Señor, tu poder manifiesto, Señor, milagros, Señor, sobre estas vidas, Padre Santo, que hemos mencionado en esta hora, Señor.
Oramos, Señor, para que tú hagas un milagro en la vida de Brenda Solís, Señor, allá en Guatemala, Padre, donde los médicos han dicho que ya no hay esperanza. Yo en esta hora, Señor, como ministro de tu santo evangelio, vengo declarando, Señor, esa palabra de sanidad. Que se haga, Señor, el milagro conforme a tu perfecta voluntad, porque en tu voluntad nosotros descansamos. Obra, Señor, en esta hora, de una manera sobrenatural, Padre. Oramos, Señor, por Carlos, oramos por Marcelo, Señor, los atamos a la obediencia, Señor, de tu evangelio, Padre, que ellos puedan, Dios mío, conocerte, Señor, que el velo de sus ojos espirituales pueda ser removido en esta tarde, y tu gracia, Señor, pueda manifestarse en sus vidas, Señor. Oramos, Señor, por Berta Lidia, Señor, donde quiera que esté, oramos por su sanidad también. Oramos por Edwin, oramos por José, Señor, sé tú glorificándote, Señor. Oramos por Angélica, por Freddy, Señor, trae consuelo a sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro cielos abiertos, Señor, sobre cada vida, Señor, en esta tarde. Y que este fin de semana, muchos, Señor, puedan venir a los pies tuyos. Gracias, Señor. Dios te bendiga, Juan Ramón. Dios te bendiga, Daniel. Claro que sí, bendiciones para ustedes, Radio Escucha. Nos escuchamos el lunes, si Dios así lo permite. El que tenga oídos para oír, que oiga. Abrazos